¿Cuántas veces has recibido una palabra del Señor y te ha parecido como algo que no tiene sentido o que es imposible de cumplir? Muchas veces cuando Dios nos da una palabra es precisamente eso. Sus pensamientos expresados a nosotros que en nuestras propias fuerzas no se van a poder cumplir. Y por eso proviene de Dios, porque precisamente lo que busca el Señor es que al darnos esa palabra, atendamos a su voz, confiemos y Él nos lleve o nos dirija en el camino correcto para poderlo alcanzar. Depender de Dios es necesario e importante. Muchas veces Dios nos da una promesa y si no tenemos una relación constante con el Señor, nos va a parecer algo ilógico, algo que salió de nuestra imaginación y no que vino realmente de parte del Señor. Yo quiero hablarte de un hombre que recibió una promesa puntual, recibió una palabra puntual y fue una palabra que Dios le dio porque Dios estaba determinado o había planeado con él hacer cosas maravillosas. Yo quiero darte a entender algo importante, mis amados amigos. Cuando Dios te da una palabra, Él quiere despertar el propósito que puso dentro de ti y despertar en ti esa visión que Él determinó para tu vida, lo que Él quería para tu vida. Antes de crearte, antes de que vinieras a esta tierra, Dios te formó en el vientre de tu madre. Ya tú existías en la eternidad. Esto es tremendo. Ya existíamos en la eternidad. Hacemos parte del sueño que Dios tuvo en su corazón. En Salmos capítulo 139, verso 16, David escribió: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir, Dios diseñó, fue la forma de David de explicarlos. Dios tomó un libro y escribió allí lo que tenía determinado para ti y luego lo que diseñó lo trajo a la realidad. No nacemos porque si Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Podemos pasarnos la vida sin creerlo y vivir por vivir. Caer en el activismo y solo sentirnos bien porque todo el tiempo nos estamos moviendo, mas no movilizando. Mi amado amigo, movimiento no implica avance. Puedes hacer tanto y cansarte que al final no vas a llegar a ningún lado porque no tienes una visión clara de la vida. Y no tener una visión clara de la vida nos lleva a cansarnos, a caer en el activismo y al final sentirnos que no alcanzamos nada, cansarnos, desmotivarnos. Así que es importante prestar atención y saber que Dios tiene un plan. Podemos enfocarnos en buscar ese plan o podemos seguir en el juego del mundo. Tratar de ambicionar y tratar de llenar el vacío de nuestro corazón con cosas materiales que al final las disfrutaremos por un momento, pero seguiremos sintiéndonos igual o peor que antes. Porque el vacío del hombre, mi amado amigo, está hecho a la medida de Dios y eso, aunque trates de ignorarlo y de no creer, al final vas a llegar a esa conclusión. Así que, qué bueno que puedas escuchar el consejo de hoy y evitarte tantos dolores de cabeza para que después de muchos años no vengas a decir: ¿y yo por qué no escuché al loco, al pastor este que me estaba hablando? Quizás hoy es el momento en que necesitas escuchar a Dios. Él tiene un sueño contigo. Él ha determinado hacer algo contigo. Y cuando te diseñó, Él puso propósito dentro de ti. Y una vez que lo descubres, cuando conoces a Dios y pasas de una religión a una relación con Él, comienzas a descubrir su propósito. Comienzas a entender tantas cosas. A tal punto que te das cuenta que el tiempo en que lloraste fue necesario y ahora sí tiene sentido. Que una lágrima tiene sentido, que una risa tiene sentido, que un problema tiene sentido, que un obstáculo en el camino tuvo un sentido. Claro que sí. Que esa puerta que no se abrió tuvo un sentido también.
porque es parte del plan, es parte del proceso de Dios. Pero para que todo esto suceda, me adelanté a los hechos, debe tener un punto de partida, y ese punto de partida es creer o no creer. Esa es la cuestión. Así que hubo un hombre que le pasó lo mismo, y Dios le da una palabra. Este hombre fue Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 1, mira, escúchame con atención lo que Dios le dice. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Mira esto, mira cómo comienza. Dios le había dicho a Abraham: deja todo lo que tienes. Ahora, la Biblia no menciona cómo vivía Abraham, pero si él se llevó sus siervos, sus siervas, su esposa, quiere decir, y a su sobrino Lot, quiere decir que Abraham vivía bien. Si tenía siervos y siervas, quiere decir que Abraham tenía dinero. Es decir, que podía tener una buena posición económica en el lugar donde vivía. Quizás gozar frente al mundo de una buena reputación, ¿sí? Pero cuando Dios aparece para incomodarnos, no simplemente es para que nos quedemos incómodos, sino para indicarnos que tiene un propósito para nosotros y que lo que Dios va, a donde Dios va a llevarnos, es mucho mejor que lo bueno que estamos viviendo ahora. Es excelente. Y muchas veces la excelencia no va a compartir nada de lo que lo bueno tiene. Te lo voy a expresar otra vez. Muchas veces la excelencia no va a estar de acuerdo con todo lo que tiene lo bueno. Lo bueno y la excelencia no van de la mano, mi amado amigo. Dios siempre quiere lo excelente para ti. Nosotros queremos lo bueno. Y a veces lo bueno nos va a limitar. Y nos va a llevar a acomodarnos, ¿verdad? Y nos va a llevar a acomodarnos para no salir de nuestra zona de confort y no ver más allá de nuestras narices. Y eso quizás es lo que está ocurriendo hoy. Te has limitado y has dejado a un lado la palabra que Dios te dio. O peor aún, has pensado que lo bueno que estás viviendo ahora es el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero, ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si hay más? ¿Qué tal si Dios tiene más para ti, pero tú te limitaste porque te acomodaste a lo bueno? Y lo bueno es parte del proceso, no es el proceso entero, no es el proceso completo, porque somos fácil para acomodarnos donde nos sentimos bien. Si llegamos a un lugar y encontramos una silla y nos sentimos bien en esa silla, podemos estar viendo un sillón reclinable más adelante, pero de aquí no nos vamos a mover porque simplemente ya estoy cómodo. La comodidad es un enemigo de la visión. La comodidad te va a limitar y va siempre a ser un obstáculo para que avances en el propósito de Dios para tu vida. Ahora, podemos imaginarnos cuánta comodidad tenía Abraham, pero dependía de él. Dios da la palabra, creerla depende de nosotros, vivirla, guardarla, ponerla por obra, depende de nosotros, mis amados amigos. No va a depender de Dios, depende de nosotros. Porque si hay algo que Dios respeta es el libre albedrío. ¿Cuántas palabras, cuántas cosas Dios te ha dicho que hagas y las has pospuesto? Nos encanta procrastinar, nos encanta, ¿verdad?, la comodidad del momento y nos cuesta dejarlo porque no creemos que podamos merecer algo mejor. Y bueno, aquí entre paréntesis, no lo merecemos, pero por causa de Cristo lo recibimos, porque es por gracia, por su amor y por su misericordia. Así que pongámonos por un momento en los zapatos de Abraham. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, deja a tus parientes. Ahora, la Biblia comienza diciendo: el Señor le había dicho a Abraham. Es decir, Dios en este momento no le está diciendo, Dios ya le habló a él. Y el nosotros leer esto quiere decir que Abraham se tomó su tiempo para meditar en lo que Dios le estaba diciendo. Esto es importante. Cuando recibamos una palabra, debemos aprender a meditarla. Vamos a llevarla a la presencia del Señor para que sea Él el que nos dé la sabiduría para entender que esa palabra proviene de Él y no es algo que nosotros deseamos o que es para nuestro propio deleite. Segundo, cuando Dios te dé una palabra, no corras a compartirla con nadie, porque no todos van a tener el mismo espíritu que está en ti, no todos
van a entender lo que Dios te está diciendo. Algunos te van a tratar de matar esa palabra de una vez. Así que depende de ti cuidarla. Tercero, espera con paciencia. No tomes las cosas a la ligera. Aprende a ser paciente, a observar, a caminar con cuidado siempre. Confiados, pero con cuidado. Confiados y con cuidado, mis amados amigos. Esto es importante, porque a veces Dios nos dice algo y nos vamos a tal persona porque lo consideramos nuestro mejor amigo o parte de nuestra familia. Entonces le hablamos todo lo que Dios nos dijo y se nos ríen en nuestra propia cara y hasta ahí llegó lo que creímos. Imagínate que Dios, después de Dios darle esta palabra a Abraham se acerca a su papá o a su mamá o a sus familiares, los reúne y le dice, bueno, me voy a ir porque se me apareció Dios y me dijo que los dejara a ustedes, que dejara toda esta comodidad, toda esta tierra, así que no me importa lo que ustedes van a hacer con esto, yo recojo mis corotos o mis chismes o mi ropa y me voy con mi familia, ¿verdad? Así que esta es la última charla que voy a tener con ustedes. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría su familia? Pero Abraham, ¿tú estás seguro de que Dios se te apareció? Ahora, ellos estaban en un lugar donde adoraban a muchos dioses. Lo primero que le preguntarían es, ¿qué Dios fue el que te habló? ¿Sí? Así que Abraham, en medio de muchos cuestionamientos, hubiese tenido que dar explicaciones que ni él mismo entendía, porque a veces tú crees, pero no entiendes por qué estás creyendo. Y eso es lo maravilloso de la fe, que tú recibes la palabra, te abriste y dijiste, Señor, que se haga tu voluntad, y crees y sabes que va a suceder, no sabes cómo, ¿verdad? Ni en cuándo, pero lo estás creyendo. Eso es la bendición de esta fe. Entonces, para no darles explicaciones a nadie y no dejarse menguar su fe, Abraham se quedó en silencio y tomó una decisión. Cuando vayas a tomar una decisión, asegúrate de tomarla con las personas correctas, con las que Dios te ha rodeado, con las que son necesarias que estén allí para alcanzar lo que Dios determinó que iba a hacer contigo. Así que Abraham no le dijo nada a nadie para evitar eso, precisamente esos cuestionamientos, sino que tomó la determinación. Yo imagino que la esposa le preguntaría, pero Sarai le preguntaría, pero Abraham tal cosa. No, tranquila mujer, ya tomé la decisión, nos vamos a ir. Porque él sabía que era Dios el que le había hablado, él sabía y entendía lo que Dios le había entregado y él no iba a dudar. Ahora, si le hubieran preguntado, bueno, está bien, te vas a ir, ok, ¿hacia dónde? Cuéntanos hacia dónde te vas. ¿Qué le iba a responder a Abraham? No, Dios se me apareció, me dijo que saliera de aquí, que iba a bendecir mis generaciones, que mis generaciones iban a ser grandes, que me iba a dar una herencia grande y que me iba a llevar para una tierra. No sé cuál es, pero él me dijo que me iba a llevar. Pongámonos en los zapatos de la familia Abraham. ¿Qué hubiesen pensado ellos? Abraham, tú estás loco. Primero, tu esposa no te puede dar hijos. Segundo, ¿cómo así que te dijo que te iba a llevar para una tierra, pero no sabes qué tierra es? ¿Te estás dando cuenta? Por eso es importante aprender a callar cuando Dios nos da una palabra. Créela en tu corazón y camina en esa palabra. Cuando Dios te da una palabra, te la da para despertar una visión en ti. Te la da para indicarte que hay propósito y darte dirección. Para que no te pierdas, para que camines de la manera correcta y entiendas que si esa palabra vino de Él, Él tiene el momento oportuno para cumplirla. Esto es importante. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Cuál es la visión que Dios puso en tu vida? ¿Vas a ser obediente como Abraham o te quedarás pensando y meditando si realmente vino de parte de Dios? Hoy más que nunca necesitamos afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, creer a lo que Él nos dijo y avanzar con una dirección clara, guiados por el Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra maravillosa que nos das a entender en este devocional. Te pido, Señor, que a través de esta palabra despiertes el corazón de muchos para que la reciban, la guarden y vuelvan a recordar que tú tienes un plan para cada uno. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito
a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Y si tienes Instagram, sígueme. Encuéntrame en Instagram como Pastor Elías HC. Un abrazo. Bendiciones.